editorial que vela porque la narrativa vallisoletana no caiga en saco roto. Vanguardismo, planos e ideas se aunan en esta obra. Asimismo, Pequeño catálogo de piratas y soledades es una novela de estructura formal, imaginativa e ingeniosa en la que se mezclan vidas, situaciones, amores y odios en tres épocas diferentes, pero bajo un mismo sentimiento, la soledad. Son tres historias muy distintas y que en un momento dado van a ir convergiendo. Una primera historia es una historia de piratas al más puro estilo de Emilio Salgari y sobre todo de los piratas de los años 30 o 40, estos piratas que aparecen en el cine, protagonizados por Errol Flynn y compañía. La editorial vallisoletana, Difácil Editores, publica obras sin interés comercial y apoya sobre todo la literatura de jóvenes autores. Los jóvenes directores de la editorial Difácil, es decir, publicar obras de autores cuyo interés no reside ciertamente en el listado de hombres ilustres o de nombres ilustres, lo cual es realmente una heroicidad, dado los tiempos que corren y en los que el editor solo busca bestseller hasta en las ruinas, sino en el resultado de una escritura aparentemente precaria al principio, pero muy eficacísima al final. Vicente Álvarez es un joven escritor vallisoletano, licenciado en Filosofía y Letras, que anteriormente había publicado diversos relatos y el libro de narraciones breves Improvisación en fuga, premio Tomás Salvador de Narrativa. Esta mañana en el Ayuntamiento de Valladolid ha tenido lugar el acto institucional de entrega de diplomas al personal que presta el servicio de ayuda. El ganador del premio Tomás Salvador de Narrativa presenta una novela que recoge tres historias de amor y odio enclavadas en momentos distintos en el tiempo. Pequeño catálogo de piratas y soledades narra tres historias de amor y odio en épocas diferentes en el tiempo, pero unidas por un mismo sentimiento de soledad. Se trata de la primera novela de este escritor vallisoletano, ganador del premio Tomás Salvador de Narrativa con su libro Improvisación en fuga. El acto de presentación ha contado con la presencia del director de la Fundación Jorge Guillén, Antonio Piedra, quien ha destacado la labor literaria de este joven escritor. Milagrosamente, sin criterios comerciales, estos jóvenes aquí presentes están haciendo literatura y barruntando posibilidades e incluso definiendo estilos como en este caso. Y con esto, precisamente, con literatura, es con lo que me he topado al leer este primer libro del novel Vicente Álvarez. La novela de Vicente Álvarez ha sido publicada por Difácil Editores, cuyo interés no reside en los grandes nombres, sino en dar salida a escritores noveles de la comunidad. Salvador Sánchez Terán ha tomado posesión de su cargo de presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca. En el acto, el nuevo presidente ha pedido... Recoge tres historias muy diferentes que convergen al final con tramas, asesinatos, piratas y hombres oscuros. Pequeño catálogo de piratas y soledades de Vicente Álvarez. Se trata de un autor novel vallisoletano apoyado por una editorial joven de nuestra ciudad, un proyecto arriesgado en el que se reflejan los sentimientos del autor y las ilusiones de los editores. Ya lo decía muy bien Manolo García, muy acertadamente: si la vida te miente, te haces parapetos con poemas. A mí la vida me miente y suelto un ladrillo de 400 páginas. El caso es que, bueno, cada uno expresa sus sentimientos de la forma que mejor puede o sabe. Esta novela recoge tres historias diferentes que transcurren por separado hasta que llegan a converger cuando llegamos a las últimas páginas. Una primera historia es una historia de piratas al más puro estilo de Emilio Salgari y sobre todo de los piratas de los años 30 o 40, estos piratas que aparecen en el cine, protagonizados por Errol Flynn y compañía. La segunda historia cuenta la vida de un hombre oscuro, melancólico, desde su infancia en Argentina hasta su retiro en un pequeño pueblo de Salamanca y bueno, pasa por la guerra civil, por Florencia y por distintos sitios del planeta en los que trabaja como mercenario. La tercera historia, que hace de hilo conductor para los piratas y el hombre oscuro, tiene tintes detectivescos con tramas y asesinatos que llevan a un final en el que, para qué contarlo, hay que leerlo.
El Ayuntamiento de Valladolid ha entregado los galardones a los miembros del Servicio de Atención a Domicilio para los ancianos de nuestra ciudad. Penetrante a la vez, los vaqueros caídos y gastados y el torso desnudo, que presidía la caótica y desordenada habitación de Iris, tan caótica y desordenada como la melena del alucinado poeta, llena de olor a cuero y a jinetes en la tormenta. En el viejo tocadiscos, reliquia de momentos y lamentos, se escuchaba en ese preciso instante la voz desgarradora, como un susurro atravesado del crepúsculo, de un Morrison perdido en un desierto de dolor. Empezamos con literatura, en un día como hoy, en este tiempo de balcón. Pequeño catálogo de Piratas y Soledades, es el último libro, o más bien hay que decir el primero, en este caso publicado, la primera narración larga de Vicente Álvarez, que es quien hoy nos sirve para encabezar un tiempo de balcón, al que por supuesto lo primero para todos ustedes, la más efusiva bienvenida, como cada jornada desde aquí, desde Canal 29 Televisión. Vicente Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gabriel Candao y César Sanz, eso es, de Difácil Editores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bueno, un nuevo proyecto del que hablaremos ahora, desde luego. Vicente, hay un primer dato, desde luego, en esta novela. Hombre, hay un contraste, porque hemos empezado hablando de un personaje contemporáneo, o más o menos contemporáneo, como puede ser Jim Morrison, con un mundo como el del rock, con un mundo como el de la música y los vinilos, pero en realidad eso contrasta también, como decía, con una imagen como la de la portada de este libro, en el que se nos muestra pues, algo un poquito más allá del siglo, de los dos siglos, ¿no? Ese contraste es el que se da también en el contenido y en los personajes de las tres historias que se entremezclan en esta primera novela, ¿no? Claro, es precisamente esa es la historia. Al fin y al cabo la idea es construir un puzzle y que luego el lector le haga a su manera, a su forma, cada cual lo puede hacer de la forma que quiera. Son tres historias que al principio parece que no tienen mucho que ver, pero poco a poco van a ir entrelazándose hasta converger al final las tres en una misma. Básicamente, la primera historia cuenta la vida de un hombre desde su infancia en Argentina. Vuelve a España, justo le pilla la guerra civil, marcha a Florencia. En Florencia allí se enamora y tras un brutal desengaño pues pierde la vida, se pierde por distintos puntos del planeta trabajando como mercenario de guerra. La segunda historia es una historia de piratas al más puro estilo de Emilio Salgari y sobre todo de las películas de los años 30-40, las protagonizadas por Errol Flynn y compañía. Y la tercera historia es la principal, la más larga, es la que vertebra un poco las demás y la que da sentido a la novela. En ella pues, empieza con un asesinato, como has leído, hay una investigación, un detective y un cuadro de Claudio de Lorena que va a ser lo que tiene todos los visos, que es lo que va a resolver el problema, el enigma que se plantea en el libro. Claro, pero son tres historias no separadas, sino además imbricadas la una en la otra, sí. Porque si tú hasta ahora, sobre todo, estabas acostumbrado al mundo de los relatos, de los cuentos, ahora de repente yo creo que has construido como un libro completo a través de tres relatos unidos el uno con el otro, ¿no? Sí, al principio no parece que se sepa por dónde van los tiros. Son tres historias tan distintas en unos tiempos tan distintos, pero poco a poco, según va avanzando el relato, van a ir convergiendo. Piratas, catálogo de Piratas y Soledades. Ahora os dedicáis a los catálogos también, ¿no, César? Sí, claro, tenemos que vivir de todo un poco. ¿Piratas como los editores también a veces o no? A veces nada más, pero somos piratas simpáticos, se nos puede perdonar, ¿verdad? Pero yo creo que los piratas siempre han tenido, Gabriel, un punto simpático, como decía César, ¿no? Y de atrevimiento, sobre todo de atrevimiento. Ese es en el que más os parece. Al intentar los abordajes y más en este mundo de la edición. Se acaban de cumplir 2 años en este pasado mes de noviembre de lo que es la existencia, corta todavía, pero, hombre, no está mal. Iba a decir intensa, con 5 libros ya publicados, ¿no? Intensa, sí, intensa, sobre todo, por te repito, por lo difícil y lo pirático que es este mundo, ¿no? Lleno de tiburones también. Y sí, cumplimos 2 años ahora, hemos hecho 2 años el pasado mes de noviembre y estamos, tanto César como yo, bastante satisfechos de los progresos que hemos realizado tanto en la edición como personalmente, estos 2 años de aprendizaje, y ahora yo creo que está dando sus frutos, por así decir, nuestra mayoría de edad, nuestra primera novela, y estamos realmente muy satisfechos y contentos con el trabajo realizado y con todo lo que estamos haciendo. De hecho, si recordáis, entre estos 2 libros, pues hay esos 2 años y ahora mismo ya casi 2 meses de existencia de la editorial. El Pollo Canalla, aquel de Juan Sendino, fue el que sirvió para abrir toda esta colección de publicaciones. Y a lo largo de este tiempo, César, os habéis caracterizado fundamentalmente por lo que ha sido la apuesta por escritores jóvenes, por un cierto tipo de literatura quizá, sobre todo por los relatos también, ¿no? Sí, nos hemos dedicado más a la literatura y el público es, hasta ahora, sí,
apostamos por escritores jóvenes, consideramos que hay mucha gente fabulosa que no tiene posibilidad de hacer una gran editorial y nosotros somos un poco ese trampolín. Y hasta ahora lo primero que hemos tenido han sido libros de relatos y seguimos manteniendo la colección abierta, por supuesto. Ahora sacamos uno de relatos. Hay mucha diferencia de cómo se fraguó un libro como Pollo Canalla a cómo ha surgido, cómo está ya en las librerías, un libro como Pequeño Catálogo de Piratas y Soledades. Simplemente lo que sabemos, pero la ilusión es la misma. Lo que pasa que las facilidades ahora son más. Alguno, como me decías antes, se habrá pensado incluso que en el precio también, ¿no? También, también. Y eso que el libro es, lo prometo, no es muy caro. En comparación a lo que ofrece, desde luego. Efectivamente. Sí, porque es fabuloso. Este pequeño catálogo de Piratas y Soledades es un puzzle, pero a la vez es un mosaico, es un circuito en el que uno va dando vueltas por diferentes lados a 3 historias que, por cierto, en ningún momento despistan al lector porque están encabezadas cada una de las 3 historias por un icono, que es el que sirve para situar, ¿no?, cada uno de los momentos de las 3 historias. Efectivamente, sí. Eso fue idea de aquí de los señores editores. La historia de Piratas va, como no podía ser de otra forma, encabezada por el icono de la famosa calavera y las tibias cruzadas. La historia central va encabezada por un perfume, que tiene bastante importancia a lo largo del relato, y la otra historia va encabezada por una especie de alfabeto. Además que tiene su historia particular, ese alfabeto, porque no siempre es la misma letra. Por ejemplo, en esta misma página que hemos abierto al azar, es la letra N, si no me equivoco, porque esto de las letras así orientales se me da fatal. Pero eso significa, por lo que me decías antes, algo muy particular y que me imagino habrá llevado no pocos quebraderos de cabeza para poder hilar toda la historia. Cuéntame, por ejemplo, en este capítulo encabezado por la N, ¿qué significa? En concreto, eso pertenece a la historia esta que he hablado antes del mercenario, y los 26 capítulos centrales son 45 los de esa historia. Los 26 capítulos centrales que corresponden precisamente al momento en que Rojas, que es como se llama el protagonista, va a Florencia y allí se enamora y vive toda esa pasión amorosa con Laura Gavelati, que es el nombre de ella. Pues esos 26 capítulos están formados cada una por una constricción que afecta a una letra del abecedario. Es decir, empecé con la letra A y desde la A hasta la Z. En este capítulo que tiene la letra N, no aparece en todo el capítulo la letra N. Es un pequeño juego. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, este capítulo encabezado con la letra N comienza de la siguiente manera. El sol empezaba a caer sobre la ciudad de los Médicis, que se escabullía bajo mis ojos y hacía mudar el tiempo hasta escupir todas las estrellas y arrojarme a la soledad de mi casa. El día para mí resultaba absurdo si Laura desaparecía, y Laura había desaparecido. La llamé, pero su casa seguía muda, callada, muerta. La oscuridad forraba ya la ciudad y empecé a prepararme para sufrir otro calvario. Miré a través del cristal, me situé tras mis prismáticos y comprobé que Laura sí estaba allí. Vi cómo se ceñía falda, medias y blusa sobre su maravilloso cuerpo. Se maquillaba y abría la puerta de la calle. Me pareció muy extraño. Olvidé su falta de respuesta a mis llamadas y supuse que, como otras veces, deseaba estar sola. Bajé las escaleras todo lo rápido que pude y llegué a verla perderse, subida a su moto y tragada por la ciudad. Creo haberme fijado, no hay ninguna N. Por supuesto. Que no se nos haya escapado. Y eso era bastante trabajo, no creo que se nos haya escapado. Y eso durante una página. Eso en algunas letras, claro, hacer una constricción que afecta a la letra F, pues no es muy difícil. Sí, pero algunas letras... Pero a la letra A, la letra D, la letra E, e incluso a la letra F, basta que tengas una constricción respecto a la letra F, que todas las palabras que quieres poner llevan la F por medio. Pero bueno, es una especie de juego, es más que nada un homenaje a un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Georges Perec, un escritor francés que utilizaba mucho este tipo ¿Se llaman constricciones? Constricciones, sí. Pensé que a lo mejor era algún tipo de restricción por parte de la editorial para evitar un poquito más de coste. Yo no sé si a lo mejor ciertas letras salen más caras en la imprenta luego, Gabriel. No es el caso. Es una pista que le sugerimos a Vicente, ya que en el manuscrito que él nos entregó no hacía ninguna alusión a esta técnica, a este juego. Entonces nosotros consideramos que era realmente algo interesante y que debía saberse, pero de alguna manera subrepticia, digamos. Entonces se nos ocurrió el juego a César a mí de meter estos iconos, ¿no?, que encabezara cada capítulo con la idea de dar pistas sobre ello, ¿no? Más que nada también para hacer justicia y ver que la novela es un auténtico alarde,
tanto en su fondo, en su temática, en su contenido, como en la forma. La forma realmente es muy loable porque es un trabajo de chinos, realmente la obra que llevó a cabo Vicente a construir formalmente, por así digamos, la novela. Ahora que nos escucháis los unos a los otros, César, ¿cuánto tiempo tardaste en leer el libro de Vicente antes de publicarlo? Un par de meses. Un par de meses, hasta que conseguiste enlazar todos los personajes. No, un par de meses. Luego me puse con él todo seguido. Ah, pensé que tardaste 2 meses en... No, se lee bien porque el libro engancha. Es una estructura, al principio despista un poco, pero en cuanto localizas personajes y las situaciones te resultan familiares, se lee muy deprisa. Sí, no, yo creo que de alguna manera hay que leerlo de un tirón casi, ¿no? Porque si no uno va perdiendo un poco esas pistas de enlace entre personajes, entre historias. Es para cogerse un fin de semana completo y acabarlo, ¿no? Eso es lo ideal. La gente que lo ha leído, todos me han comentado más o menos lo mismo, que la han enganchado desde el principio y no han parado hasta que lo han terminado, sí. Bueno, y ahora que no te escuchan ellos, ¿la edición qué tal? ¿Estás contento? Muy contento, muy contento. La verdad es que es una edición magnífica. Ahora que no están ellos, que no me escuchan, muy bien. No, son, tanto César como Gabriel, son muy detallistas, no solo en este tipo de cosas, sino en otro tipo de cosas, invitaciones, otro tipo de cosas que afectan a la relación autor-editor y realmente estoy muy contento. Sí. Gabriel, seguimos marcando la regla del 1000 ejemplares por cada libro. Sí, son tiradas que, hombre, puede parecer al neófito, le pueden parecer tal vez pequeñas, ¿no? Acostumbrado a las listas de bestseller, estas bandas que se colocan en las portadas de los libros de novena edición, 190.000 ejemplares vendidos y demás. Pero si por algo nos distinguimos, César y yo, pues somos bastante realistas y consideramos que para un ámbito regional como en el que nos desenvolvemos, una edición de 1000 ejemplares es suficiente, o esperemos que no lo sea, por lo menos si tengamos que hacer sucesivas ediciones, pero consideramos que una tirada de 1000 ejemplares es, de momento, como tirada inicial, más que suficiente. ¿Y cómo está lo de colocar libros en Castilla y León ahora mismo, en las librerías? Nosotros trabajamos a través de una distribuidora. Hemos tenido que plegarnos, por así decirlo, a los criterios comerciales y con ella trabajamos. Nosotros, por así decir, la materia prima la pone el autor, nosotros procesamos y el producto llega a su destino a través de una distribuidora, ¿no? De lo que es el circuito comercial clásico, por así decir. Y realmente, de momento, estamos contentos. Tenemos el problema de la promoción del libro. Porque nosotros sabemos que el producto que ofrecemos es muy bueno, pero claro, lo sabemos Gabriel y yo. Queremos que lo sepa todo el mundo, que el producto que ofrecemos es muy bueno. Bueno, pues aquí tenéis las cámaras de Canal 29 para decirlo, muy alto y muy claro. Y muy agradecidos que estamos. ¿Se puede encontrar en todas las librerías de Valladolid o solo en algunas determinadas? En las grandes, en todas. ¿En las grandes? En todas. Como decimos, una de las historias que forman parte, en las 3 historias que forman parte de este pequeño catálogo de Piratas y Soledades, es la historia que habla de piratas, precisamente, como decía Vicente, un poco al estilo de esas novelas de Emilio Salgari. Por ejemplo, uno de los capítulos, que era una de las únicas partes que nos faltaba de abordar, Boris Padovani acababa de caer al suelo y en los ojos del duque aparecieron en el acto unos peculiares destellos de preocupación, de fatalidad, de reencuentro con algo que conocía muy bien. Sin embargo, Padovani se levantó tan rápido como el rayo y reanudó su marcha. El duque, mientras tanto, siguió con la vista y de forma disimulada a su compañero y observó los denodados esfuerzos del cura por seguir adelante entre los matorrales y el fuego. Vamos a descansar unos minutos. El duque mandó parar y señaló un pequeño claro para acampar. Por todos los clavos de Cristo, no sé lo que me ocurre, protestó Padovani mientras seguía sintiendo continuos vaídos en su loca cabeza. No seas estúpido, cura, te he dicho 1.000.000 de veces que no abuses de los cangrejos marinos. Sabes que provocan flaqueza de cerebro y el tuyo es un terreno abonado para que eso ocurra. Un lenguaje muy propio de las épocas de piratas, de las costas asediadas y de las islas abandonadas donde se escondían multitud de tesoros. Pero hoy por hoy hay referencias de piratas contemporáneos, ¿o no? La historia más o menos quiere contar eso. Tampoco quiero desvelar mucho, pero en el fondo la historia central, la que se desarrolla en nuestros días, está poblada de piratas. Se les llama de otra forma en nuestros tiempos, pero son piratas de una u otra manera. No será cuestión de dar nombres, pero algún tipo de personaje que hoy por hoy podamos identificar con lo que es Emilio Salgari, al que tú admiras. No hay nada concretizando nombres, apellidos, no. Es más abstracto. Son personajes, incluso de la calle también. No. Me voy más por lo abstracto. Al abstracto. Sí. Bueno, lo dejamos ahí de todas maneras. No hay nadie detrás, ni con nombres, ni con apellidos, ni con máscara, ni sin máscara. Lo dejamos ahí y sobre todo en el misterio de quienes ustedes como lectores
pueden llegar a desvelar. Ese pequeño catálogo de Piratas y Soledades de Vicente Álvarez, el último libro aparecido en la colección de Difácil Editores, como decíamos, en todas las grandes librerías de Valladolid se puede encontrar ya, y puede ser un motivo para sumergirse en 3 historias, imbricadas todas ellas, y con un juego particular, incluso lingüístico, como decíamos, con esas constricciones de las que nos hablaba Vicente. El último libro, por el momento, ha aparecido en el mercado de Difácil, César, pero tenéis un mes de enero muy complicado, porque si hasta ahora en 2 años habéis publicado 5, solo en el mes de enero de 1999 ya vais a publicar 3 libros nuevos. Aparte de este. Aparte de este. Sí, sí. Esto va a ser nuestro lanzamiento, esperemos, con nuestra caída fulminante, pero pensamos que no. Yo espero que no. Gracias. ¿Qué tenemos por ahí de avance? A ver, cuéntame. Pues tenemos, en breve presentamos un libro en la colección de clásicos del siglo XXIII, que son relatos, Radicales Libres, de Carmen Peralta, estupendo. Luego tenemos un libro que se llama Comida para Perros, de Alberto Escudero. Que por cierto, desgraciadamente, no ha podido estar hoy con nosotros porque a raíz de su reciente mención especial en el Premio Nadal, con La vida no es un auto sacramental, si recuerdo el título, Sí. efectivamente, antes de La vida no es un auto sacramental, ya tenía preparado el Comida para Perros, ¿no? Efectivamente, sí. Que es el que va a publicar con vosotros. Que ahora dirán, pues estos de Difácil además tienen buen ojo, ¿no? No, por eso le iba a decir, Gabriel, ahora podréis empezar a poner las etiquetas de publicamos a menciones especiales de Premio Nadal. Bueno, sobre todo queremos que se reconozca, esto nos viene muy bien porque puede que se nos reconozca como una editorial con criterio, ¿no? Si apostamos por alguien que luego tiene un refrendo, digamos, ¿no?, a nivel nacional, pues se supone que debemos tener un buen ojo y que nuestros criterios editoriales pues serán bastante correctos. Mira, a ver, porque lo mismo hay alguno que te está esperando por ahí para el premio, digo. Pues nada, que me dé la dirección. No, en principio no me obsesiona a mí mucho el tema de los premios, como tampoco me obsesiona mucho el tema de publicar. Ha venido un poco rodado y, bueno, ojalá sea el principio de... ¿Tú vives de esto? No. Es, Más quisiera yo. desgraciadamente, por el momento, es un hobby de lujo para Eso muchos es. escritores de nuestro país. Bueno, esperemos que algún día se pueda convertir Es en una algo profesional. perversión privada que tengo yo por ahí. A los editores les pasa lo mismo, ¿no? También les pasa también. Bueno, pero es un hobby. ¿Quita muchas horas, por cierto, o no? Nosotros tenemos dedicación exclusiva. Lo que pasa es que, como tú decías al principio, ahora os dediquéis a los catálogos, te digo, que te he dicho, sí, también nos dedicamos a los catálogos, pero de verdad. Está la parte artística y la parte guerrillera, o la parte mercenaria, ¿no? Haciendo alusión precisamente a las historias de este libro. Es para sacar lo que queremos, tenemos que hacer cosas que nos gustan menos. Pues ese pequeño catálogo de lujo, que es el que acaba de salir publicado, pequeño catálogo de Piratas y Soledades, ya está en el mercado. Su autor, Vicente Álvarez, y 3 historias, como decíamos, enlazadas en ese puzzle que representa la propia portada del libro. César, Gabriel y Vicente, enhorabuena por este nuevo producto, otro hijo literario también en el mercado, y uno más en la cadena, que seguiremos abordando desde luego. Tu próximo libro tendrá también referencia aquí, si te apetece. Y a ver qué pasa con esos 3 nuevos libros. Tendremos que irlos dando salida también a través del balcón, así que cuando queráis, tenéis plaza ya reservada en el sofá. Cuando queráis podéis venir acompañados de Alberto Escudero, que cualquiera del resto de los autores y autoras que van a seguir publicando con Difácil, desde luego. Mucha suerte a los 3 y seguimos hablando de literatura, desde luego. Muchísimas gracias. De literatura nos vamos a la demolición y no quiero tampoco establecer ningún símil ni ninguna premonición, sino al contrario, hablar de una realidad, la que se producía este pasado viernes en Valladolid, un hecho espectacular que pocas veces, creo recordar que en la historia... Catálogo de Piratas y Soledades que acaba de presentarse. Buenas noches, Vicente. Buenas noches. Vamos a ver, esta es tu primera novela, y a pesar de que, bueno, tienes ya experiencia, sobre todo en relatos, y estás en posesión del premio Tomás Salvador de narrativa, ¿no es así? Sí. ¿Cómo ha sido ese salto del relato a la novela? Bueno, es la primera novela publicada. En realidad hay por ahí alguna otra en el cajón. Y bueno, sí, es el salto lógico. Llega un momento en que el campo del relato, no sé si se te queda pequeño o no, pero yo particularmente me siento más a gusto en el de la novela. Tal vez porque pienso que el relato es un género dificilísimo, incluso más que la novela. La novela requiere más tiempo, más dedicación, más constancia, pero yo particularmente pienso que es un género que, al menos a mis características, va mejor. Yo prefiero la novela y a mí realmente lo que me gusta es escribir novela. La primera impresión que se lleva el lector, o al menos la que me llevo yo, es que tienes un magnífico dominio del lenguaje. ¿Es una obsesión para ti? Bueno,
Este libro en concreto me interesaba mucho por diversas circunstancias emplear un lenguaje un poco barroco, un poco rebuscado, con muchos adjetivos, que predominase más el adjetivo. Pero vamos, no, supongo que otra novela a lo mejor viene más desnuda, más limpia. Me imagino que cada novela pide un tipo de lenguaje. No sé si he acertado empleando este, pero a mí me pedía un lenguaje un poco más barroco. Aparte de que son 3 historias y hay alguna, en concreto la historia que es básicamente de piratas, es un lenguaje un poquito más sencillo porque me interesaba un poco diferenciar, pero vamos, básicamente sí que es cierto que el lenguaje es un poco barroco, con mucho adjetivo. Según se va leyendo el libro, y confieso que le estoy leyendo con bastante asiduidad, según se va leyendo el libro, da la impresión de que has escrito un guión de cine. ¿Tenías esa intención en un principio o ha salido así? No, ha salido así. Realmente yo creo que toda la gente de mi generación y bueno, de antes estamos muy influidos por el tema del cine. Estamos inundados de imágenes con vídeo, televisión, cine y yo creo que nos influye en muchos aspectos, incluso más que la literatura. O sea, que no creo que sea ninguna sorpresa que la mayoría de la gente que escribe ahora sea una literatura, una prosa muy visual. Entonces, bueno, tampoco no está en este caso intencionado, pero es algo que no me sorprende. Además, a mí particularmente el cine me gusta mucho y por lo menos me ha influido tanto el cine como la literatura. Porque además en el libro haces una serie de homenajes, de menciones a una serie de personajes, ¿no? Pero hay uno que a mí me sorprende gratamente, hablando del cine, y es la película Casablanca, que es, para mi gusto, una de las mejores películas de la historia del cine, ¿no? ¿Esa película también ha influido en la realización del libro? Esa película en concreto es básica en este libro. De las 3 historias que como te comentaba forman parte del libro, una de ellas, la de los piratas, llevado al extremo podríamos decir que es un remake de Casablanca. Lo que pasa que en un ambiente de piratas, lo que es el bar de Humphrey Bogart aquí es un barco pirata, pero está tan influida por Casablanca, bueno, de hecho al final en la última página del libro lo hago constar, el tema este de Casablanca, y está tan influido que yo pienso particularmente que es una especie de, como se emplea en el argot cinematográfico, un remake de Casablanca, sí. El libro empieza de una forma trepidante, empieza con un asesinato, ¿no? Son 3 historias, como muy bien has dicho. ¿La trama va unida o son 3 historias completamente distintas? Son 3 historias completamente distintas que en principio me imagino que en las primeras páginas sorprenderán un poco porque no se sabe muy bien, pero poco a poco van a ir convergiendo, poco a poco van a ir convergiendo y al final todas tienen algo que ver. ¿Cuál es la trama que a ti más te gusta? De las 3 historias, ¿con cuál te quedas? Es difícil, ¿no? Esa es una Porque pregunta muy difícil. son 3 hijos, ¿no? Esa es una pregunta muy difícil porque al final yo tampoco la quiero que dar a entender que sean 3 historias diferentes. Es una historia, es una historia. En realidad, las 3 historias es la misma historia y los 3 personajes protagonistas es el mismo personaje protagonista. Lo que pasa que en distintos tiempos, en distintos periodos. Yo, las opiniones que me han dado gente que ha leído son muy dispares, pero generalmente todos se quedan con la historia central, que es además la más larga y es la que está más llena de intriga y sobre todo porque es un poco la que vertebra las otras 2 y la que va dando unidad. De todas formas, son opiniones. Me comentaba el otro día Antonio Piedra, que fue el que presentó la novela, que para él la historia más importante, la historia de este hombre que empieza su infancia en Argentina y luego vive la guerra civil aquí. Bueno, no quiero adelantar mucho más, que para él esa es la más importante porque es la que da sentido a las demás. O sea, que supongo que es un poco va en cuestión de gustos y yo tampoco me quiero decidir por una u otra. ¿A qué público te quieres dirigir? Yo escribo en principio para mí. Luego, por una serie de circunstancias en las que tiene mucho que ver los editores, esta novela ha salido a
al mercado y una vez que está en el mercado la novela está dirigida a todo el mundo que la quiera leer. Yo no tengo ningún interés en que lo lea un tipo de gente, otro tipo de gente. Por mí, ojalá la leyese todo el mundo y ojalá le gustase. Cuando se escribe es importante que lo que estás garabateando en un papel le guste a uno mismo. Es fundamental, y de eso da fe la papelera, que se llena de borratajos y de papeles que no sirven. Sí, sí, yo creo que es fundamental, porque si no, ¿para qué seguir? ¿Qué te impulsa a escribir? Pues es un método de supervivencia, básicamente. Llega un momento en la vida que te das cuenta de que todo es una estafa y te buscas una especie de paraíso artificial que te la haga todo más llevadero, y para mí la literatura es eso. Lo decía Woody Allen en una película maravillosa de las últimas, la última en concreto, la penúltima, Desmontando a Harry, que decía: la literatura me ha salvado. Pues tal vez ese sea mi caso. ¿Pretendes vivir de la literatura o es muy difícil? Yo creo que es muy difícil. No es una cosa que me obsesione, aunque sí que es cierto que como es lo que más me gusta, claro que me gustaría vivir, sí. ¿Qué estás preparando ahora mismo? Pues esta novela me llevó 3 años, desde el 95 hasta el 97, todo el año 95, 96 y 97. Es decir, que ya desde el 97 esta ya está apartada, ya estaba en manos de los editores, y ya llevo un año, pues todo el 98 con otra novela. Muy bien, pues esperamos que esta primera novela que sale al mercado pues tenga muchísimo éxito y que eso te ayude a que todas esas que tienes en el cajón y la que estás escribiendo ahora mismo pues sean publicadas. Yo de verdad te doy la enhorabuena porque tienes un lenguaje muy fácil, muy descriptivo, y que la verdad es que es un libro de estos que enganchan, de estos que te lees de un tirón. Yo no sé si alguien más te lo ha dicho, pero Sí, es un sí libro que engancha muchísimo. De verdad espero que tengas muchísimas gracias, muchísima suerte, Vicente, y gracias por haber venido hasta nuestros estudios. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos hasta la sala de exposiciones de la Iglesia de la Pasión, donde hasta el próximo día 20 puede verse la exposición de arte Comunidad Autónoma. Bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo desde Burgos o desde Salamanca, Palencia, o incluso desde Valladolid, desde donde realizamos nuestro programa aquí en el plató del Paseo de San Isidro 23-25. En el programa de esta semana vamos a condensarle bastante, vamos a hablarles de las novedades editoriales que nos llegan, de meter en las aguas turbulentas de la escritura y de la literatura, cómo llegáis a tener contacto, cómo llegáis a tener un conocimiento, cómo os conocéis y cómo empezáis a creer uno en el otro, porque cuidado que es difícil. Sí, todo fue a raíz de la convocatoria del concurso literario Ciprés Azul que hizo la editorial Difácil hace 3 o 4 años. Ahí presenté yo un relato titulado La noche del alquimista, que resultó seleccionado como finalista, y ellos publicaron el libro, titulaba también como la propia convocatoria Ciprés Azul. A raíz de eso les presenté luego mi novela Pequeño catálogo de piratas y soledades, que se publicó con anterioridad a esta, y ahora presentamos esta. Todo ha venido con ellos, de la mano de Difácil Editores. César, la edición muy cuidada, la solapa muy simpática. Dice lo siguiente: vallisoletano, de un 10 de octubre, licenciado en Historia del Arte, ha ganado los premios Ciudad de Monleón con la novela Arcimboldo Ballet y Tomás Salvador de narrativa con el libro de relatos Improvisación en fuga. Tiene una novela publicada, Pequeño catálogo de piratas y soledades, en Difácil Editores también, y no tiene móvil. Si hablamos de la invitación, pues la invitación de esta misma semana, que vais a presentar, pues una invitación muy simpática de Difácil Editores, tiene el gusto de invitarles a la presentación de la novela Boleros de Ámsterdam, de Vicente Álvarez. Pues la pregunta es obligada, César. ¿Cómo empezáis, cómo empiezas tú a creer también en un autor que todavía no tiene un reconocimiento, y ese reconocimiento hace pues que la editorial apueste muy fuerte por él? Pues creer en Vicente fue fácil, porque nos presentó una primera novela tan buena que no la pudimos rechazar. Y además es que era nuestra primera novela, lo veíamos un poco como el crecimiento, la mayoría de edad, vamos a decirlo así, de la editorial. Y nos gustó mucho, era una estructura fantástica, además muy bien escrita.
Y Yo no no es conozco- fácil encontrar una buena No historia. conozco a nadie que haya leído Pequeño Catálogo de Piratas y Soledades que no le haya gustado y haya dicho, ole, ahí tenemos un escritor. Bueno, eso es bueno. Es verdad que ha tenido muy buena acogida. El problema es que hemos tenido bastante dificultad para distribuirla y bueno, todavía estamos intentando distribuirla de alguna forma para que llegue a más gente, pero sí que es cierto que ha tenido bastante buena acogida entre la gente que la ha leído. Sí. César, ¿cuáles son las mayores dificultades que tiene que aguantar, que tiene que soportar, que tiene que encarar una editorial como la vuestra, una editorial joven que quiere abrirse camino? Que te crean. Que crean en ti. Tienen que creer en ti, porque claro, nosotros ofrecemos un buen producto. Creemos que ofrecemos un buen producto por el que nosotros apostamos y lo ponemos en la calle. Que este producto, como tú dices, la gente que ha leído Pequeño Catálogo de Piratas y Soledades le ha parecido buenísimo, pero tenemos que conseguir que la gente lea ese libro. El boca a boca, porque tampoco nos podemos permitir el lujo de hacer una promoción muy fuerte. Esto es un círculo vicioso, ¿verdad? En cierta manera, sí. Poco a poco la gente va creyendo en ti, va saliendo, unos libros tiran de otros. Y cuando la gente lee un libro tuyo y le gusta, lee un segundo libro y le gusta, pues bueno, tiene la editorial en la cabeza. Vicente Álvarez, un licenciado en Historia del Arte que se mete en el mundo de la literatura. ¿Por qué razón? Eso es muy difícil de contestar. Ya esto viene desde hace muchos años, aunque haya empezado a publicar hace 3 o 4 años aproximadamente. La realidad es que llevo escribiendo pues ya 12 o 14 años. Y el porqué de escribir, pues bueno, me imagino que hay gente que piensa que la literatura es el único territorio para los que no tienen esperanza, la esperanza para los que no tienen esperanza. Yo no sé si ir tan lejos, pero sí que yo escribo por lo menos para mentir un poco a la vida, es decir, para crearme un pequeño paraíso artificial donde ser mínimamente feliz, un poco feliz, para olvidarme un poco de la realidad. Y entonces, bueno, es una forma de evadirme de alguna forma el escribir y es algo que hoy por hoy pues necesito para seguir adelante. Tuviste tu primer hijo entre tus manos, me refiero al primer libro, ¿qué sensación se tiene? ¿Se tiene esa sensación de que, bueno, ahí está y ya no me pertenece, sino que realmente a quien le pertenece es al lector que va a leerme, o esto es mío y esto...? No sé, bueno, se tienen muchos hijos antes de los hijos que se publican. Pero Quiero digo decir que el que se publica una vez que se edita... ve la luz. Sí, es una sensación extraña, pero vamos, yo no tengo un sentimiento de obsesión muy grande, ni tampoco me ha obsesionado nunca el tema de editar, de publicar. Creo que es un terreno en el que me siento en cierta forma un poco alejado e incluso un poco a disgusto. Pero bueno, yo sé que el editar y el publicar requiere una serie de cosas que, aunque a mí no me gustan, como puede ser la promoción y el contacto con la gente, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es muy agradable el que te vengan personas que no conoces de nada y te digan, oye, que me ha gustado mucho tu libro y qué bien está, y cuando publicas otro. Desde ese punto de vista te anima un poco a salir un poco de esa burbuja en la que a lo mejor yo consciente o inconscientemente me meto, y te da satisfacciones, aunque sea poquito a poco, te da unas satisfacciones que realmente merece la pena seguir en ello. César, y lo bueno, si no tiene la difusión suficiente, si permanece oculto, ¿sigue siendo tan bueno? La pregunta tiene su sentido, evidentemente sigue siendo tan bueno. Sí, sé por dónde vas. Hombre, antes decían que el buen paño en el arca se vende, ¿no? Ahora no, porque un libro... Es un poco ridículo, pero un libro después de 2 meses deja de ser novedad y te lo devuelven. Aunque tengas cierto trato con las librerías y les digas aguántamelo, pero lo bueno guardado sigue siendo bueno, pero tiene que ver la luz. Sí. ¿Tenéis una serie de seguidores que todo lo que publicáis están ahí fielmente? Sí, tenemos unos 100 compradores fieles. 100 compradores fieles. Luego, claro, de todos los libros vendemos más, pero sí que tenemos 100 compradores que sabéis fieles. que siempre van a mantenerse en todo lo que publicáis. Vicente Álvarez, ¿y qué es Boleros de Ámsterdam? Pues es una historia que en cierta forma continúa la novela anterior. Quiero decir que los temas se van repitiendo, porque yo soy de los que pienso que todos los escritores
al final escribimos la misma novela, aunque la vistamos de ropajes diferentes. Es una novela muy melancólica, es una novela en la que el amor y el desamor está constante, es una novela en la que hay también una trama detectivesca como en la anterior, un poco para adornar y para que para el lector se resulte un poco más fácil de seguir. Y es una novela que yo la veo como un punto seguido respecto a la anterior y espero que respecto a la siguiente un precedente. Delibes define sus novelas, dice que para que se constituya, por lo menos sus novelas, tiene que haber un hombre, un paisaje y una pasión. ¿Con esos tres elementos tú crees que se puede construir una novela? Sí, son los fundamentales, especialmente el de la pasión. El de la pasión. Aunque a mí también me gusta mucho, para añadir uno más, a esos tres, el del recuerdo. A mí me gusta escribir mucho las novelas con la materia de los recuerdos. Otros lo llaman con la materia de los sueños. Es un material muy ambiguo y muy difícil porque el recuerdo es algo difícil de expresar, es peligroso, porque además uno cuando tiene un recuerdo no sabe si es algo que tiene o algo que ha perdido. Entonces ahí se crea un mundo un poco extraño, ambiguo y peligroso, pero que a mí me sirve como material. Y lo que realmente nos hace escribir es el desamor, es la soledad, es el recuerdo, es la ausencia, es la pérdida. Sí, es que todo eso yo creo que va muy unido. Quiere decir que un hombre feliz, entre comillas, eso de feliz, puede ser un gran creador, puede salirle todo lo que tiene dentro. Sí, supongo que sí, pero quizás o sea, ¿se escribe desde la insatisfacción siempre? Pues muchas veces sí, hay muchos, esto se nota mucho en los cantantes, en las declaraciones que hacen, que realmente cuando estás feliz, cuando estás muy contento en un periodo álgido de tu vida, quizás lo que me apetece es meterte ahí en tu caverna a escribir y estar ahí apartado del mundo. A lo mejor te apetece más hacer otras cosas. Posiblemente desde la insatisfacción o desde la melancolía se escriba mejor, pero bueno, eso es una opinión. Hace poco ha ganado el premio Nadal Gustavo Martín Garzo, un poco para demostrar lo contrario, y le ha salido bien la jugada. Efectivamente ha escrito una gran novela, que es una novela feliz. A lo mejor a mí es que pero no se les es lo normal, estarás de acuerdo conmigo. Sí, es verdad que no es lo normal, es verdad que además parece que engancha mucho más los finales tristes, también son más reales, aunque los americanos con sus películas nos quieran meter el famoso happy end, lo normal es que la vida se rija más por un final triste. Las películas tienen otra trama, tienen otro lenguaje y uno va buscando otra serie de cosas que la novela, digo yo. Sí, son dos lenguajes distintos, pero también es cierto que yo pienso que toda la gente de nuestra generación, los que escribimos ahora, estamos tan influidos por el cine como por la literatura, incluso mucho más, porque estamos abordados por imágenes las 24 horas del día. Y a mí, ahora que has hablado de Martin Scorsese, a mí me puede influir, bueno, de hecho me influye mucho más una película de Scorsese que el último premio Planeta, eso sin duda. Vicente, Kundera decía que el escritor que supiera más que su propia novela estaba un poco acabado. ¿A ti tus personajes te han sorprendido cuando se han ido desarrollando, cuando han ido madurando? ¿Has visto que hay veces que se te escapan y se rebelan contra ti mismo? ¿Tienes esa sensación? Eso es algo que dicen todos los escritores, y es cierto, ocurre. Pero también es verdad que eso depende un poco la técnica que utilice cada escritor. Yo las tengo muy bien, la arquitectura de la novela la tengo muy bien pensada, y realmente me sorprenden pocas veces, pero hay a veces que sí, se te van por un sitio que tú no te habías pensado ni por imaginación irte, y sí que es verdad que te sorprenden, y eso es bueno para la novela, evidentemente. Muchísimas gracias, Vicente Álvarez y César Sanz, escritor y editor respectivamente, y yo creo que todos aquellos que quieran ir a la presentación pueden asistir, ¿verdad? Todos ustedes están invitados a la presentación de Boleros de Ámsterdam, que tendrá lugar el 5 de octubre a las 8 de la tarde en la Casa Revilla. El acto será presentado por el catedrático de Literatura de la Universidad de Valladolid, Javier Blasco. Mucha suerte y bueno, pues ahora viene lo bueno, ¿verdad? Cuando sale el libro a la calle y cuando uno se enfrenta al público, que es el juicio más duro que puede haber. Vicente, mucha suerte a ambos. Gracias. Nosotros unos minutos para la publicidad y enseguida estamos aquí para hablar